Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a todos sus hogares en una versión más de Hablan los doctores. Como ustedes muy bien saben, se trata de abordar todo lo concerniente a la salud en su más amplia dimensión. Siempre nos acompañan el doctor Amaury García. Buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Nelson Rodríguez Monegro, nuestro compañero Eladio Hernández, está fuera del país cumpliendo una agenda personal en los Estados Unidos. En los Nueva York. En los Nueva York. Un hombre que es comunista, no sé cómo lo dejan entrar. ¿Es comunista? Comunista. Tú sabes que... Se formó en la esfera soviética. Tú sabes que yo conozco muchos comunistas y siguen predicando por lo menos, aunque no actuando como comunistas, pero predican el comunismo. Sí, pero viven el capitalismo. Pero no solamente eso, que viven el capitalismo, sino que están nacionalizados y tienen un pasaporte americano. Para que usted lo sepa. Y entonces tú no entiendes eso. Señores, para aquellos que nos sintonizan a esta hora y se están desplazando por la 27 a la altura de la de Filló, ocurrió un viraje ahí, afortunadamente no vimos víctimas fatales, sino un joven de unos 25 a 30 años, con uno en jean y sin camisa, en un Mercedes-Benz, que se viró en esa intersección para que eviten, sí, lo vi, parece que andaba... Ese viene de una parranda. Una parranda larga. Para que lo que puedan evitar ese tramo a esta hora de la madrugada, pues lo hagan. Tú sabes, Nelson, que yo pasé te veo... Pero justamente, yo pasé por ahí previamente al accidente, sí, y tuve al triste de ver otro accidente. ¿Qué ocurre? Yo no sé si te está dando cuenta, no sé por qué razón, hay una cantidad de semáforos que están intermitentes. Prácticamente todos, lo del entonces, downtown. Esa intersección de Filló con 27 es sumamente peligrosa. Sí. No solamente estando intermitente, estando bien el semáforo, hay que tener mucho cuidado porque a las 6 menos 10 que nosotros cruzamos por ahí para venir al canal, uno ve como desaprensivos, conductores, en fin, violando toda norma, pues venía subiendo por la de Filló en vía contraria por la de Filló. Y nosotros visualizamos que venía un autobús, pero ese individuo cruzó y le pasó el autobús, como decimos, a mano de pintura. Bueno. Entonces hay un problema que hay que corregir con el tema de los semáforos y yo creo que de una u otra manera son los que tienen un porcentaje importante que ver con el tema de los tapones que se están armando, porque tú sabes que aquí hay un problema de tipo educacional. Evidentemente que aquí al parecer él no tuvo la decisión de si se entraba al túnel o si si seguía por la 27 y entonces en esa indecisión giró porque está exactamente en el punto de intersección. Pero si amaneció en eso, a lo mejor durmióse. Exacto, es muy probable. Señores, hoy andamos con la camisa remangada y el hombre con la chaqueta de pelea, porque hoy vamos tras los mosquitos. El presidente de la República ha determinado que una acción que debe llevarse a cabo el día 30, es decir, hoy viernes 30 y mañana sábado 31, es eliminar todos los criaderos que hayan en la República Dominicana que puedan convertirse en reservorio para que las larvas y los mosquitos sean reproducidos. Es un llamado que hacemos y nos unimos a la voz que hace el Ministerio de Salud Pública y todas las instituciones estatales, porque yo pienso que si hacemos caso de aquello que decía John Fitzgerald Kennedy, ¿qué puede hacer Estados Unidos? O sea, no mire lo que Estados Unidos puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu propia nación. Aplica perfectamente en el caso que vivimos los dominicanos del dengue. El dengue, tenemos dengue para rato y yo creo que todos tenemos la obligación, desde este momento, salga señora, vaya al patio, busque, revise cuáles elementos usted tiene que pueden ser
reservorios que pueden acumular agua desde una simple tapa que está en posición de ser almacén de una pequeña cantidad de agua hasta una ponchera, hasta una goma. Y en el día de hoy entonces damos inicio a ese programa, a ese plan, digamos, ¿cómo se ha determinado? Jornada Nacional en contra del dengue. Bueno. Y así es. Entonces yo quiero decirte que tú acabas de decir algo muy importante. Si bien es cierto que los empleados públicos y la adición de las organizaciones comunitarias, sociales, van a hacer un trabajo, digamos, una batida a nivel nacional, recorriendo todo el territorio, usted desde su hogar, simple y llanamente, puede contribuir grandemente si su hogar y su entorno está libre de criadero de mosquitos. Es decir, óigame, limítese, si todos los dominicanos y dominicanas se ocuparan de su hogar y su entorno en lo inmediato, pues nosotros haríamos una gran jornada. Como muy bien dice el doctor Amaury García, pues vaya al patio. ¿Cuáles son los utensilios que usualmente se convierten en criadero de mosquitos? Pues gomas viejas que están tiradas en el patio, botellas, cántaros, latas viejas, en fin. El tema de los criaderos no solamente es privativo de las áreas geográficas periurbanas, donde hay hacinamiento, donde está, digamos, la franja de la ciudadanía que está por debajo del nivel de la pobreza. No, también los ricos tienen criadero de mosquitos, también la clase media tiene criadero de mosquitos. Revise el techo, si tiene tinaco, si tiene tapa o no tiene tapa. Jacuzzi. Hay gente que tiene un jacuzzi que no lo usan y lo dejan ahí. Y le cae agua si está en el patio. Es correcto. Y se acumula. Igual que piscinas abandonadas, igual que construcciones que tienen cisternas que no tienen tapa. En fin, cuando se hace, digamos, una verja perimetral y se pone casco de botella, todo eso se convierte eventualmente en criadero de mosquitos. Entonces, revise su entorno. Si liberamos de criadero de mosquitos en el hogar y en el entorno, pero todo el mundo, óigame, vamos a bajar rápidamente la incidencia de la enfermedad y sobre todo la letalidad. A menor cantidad de casos de dengue, menor cantidad de casos graves. A menor cantidad de casos graves, menos mortalidad. De modo que nosotros felicitamos las acciones del ministerio, felicitamos las acciones del presidente de la República, que se une a las labores que, y es justo decirlo, que tú has estado junto con todo el equipo de salud pública, de los ayuntamientos, coordinando para que todo el pueblo se unifique en función de lo que nos atañe, que es esta situación de salud que tenemos. Mira, hoy tenemos un amigo. Pero antes de entrar con él, yo no quiero pasar desapercibido un hecho que ocurrió ayer en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿y qué es eso? Que mediante, bueno, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, digamos que es el ente que rige, norma, es el ente rector de todo el sistema de seguridad social. Y ayer se emitió una resolución, la 375-02, si mal no recuerdo. 375-02. Donde, si bien es cierto que se produjo un incremento de la cápita de 835 pesos a 914 pesos por indexación, pero no menos cierto es que logramos lo siguiente. Primero, un incremento de cobertura de medicamentos de 3.000 al año a 8.000 pesos. No, pero eso, si bien es cierto que nosotros entendemos que no debe existir límite, pero el hecho de llevarlo de 3.000 a 8.000 es un incremento sustancial. Adicional a eso, también se aprobó que los medicamentos están por principio activo, es decir, que se acabó el tema de que no tomo esta receta porque esa concentración no está en el catálogo o esa presentación. Era una forma de excluir o poder no darle cobertura de medicamentos porque, por ejemplo, en el catálogo tal y como estaba, decía, ejemplo, ampicilina, solamente la ampicilina de 500 miligramos es la que está incluida. Si le indicaban a un niño una suspensión de ampicilina de 125 miligramos, no, esa no está incluida.
Ahora se acabó eso, es ampicilina. ¿Y el facultativo entonces? No tiene... A discreción dice, bueno, usted es tiene la de que 500, usar, es la de 1 gramo, en fin, ese es un tema también importante. Pero adicionalmente se adoptó el cuadro básico de medicamentos esenciales que acaba de actualizar el Ministerio de Salud Pública, que implica 200 y pico de principios activos nuevos, que son alrededor de unos 600 medicamentos nuevos que vamos a tener a la disposición. No, Nelson, mira, no vámonos a la pausa, no, porque lo que tú que estás diciendo, vámonos a la pausa, porque lo que tú estás diciendo tenemos que introducir al invitado, porque lo que tú estás diciendo es muy importante para la situación sanitaria de nuestro país. Vámonos brevemente a la pausa y cuando regresemos vamos a seguir con los anuncios que el doctor Nelson Rodríguez Monegro está haciendo de lo que ocurrió ayer en incremento de medicamentos y de la cápita en el sistema dominicano de seguridad social. Vámonos. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Continuamos en Hablan los Doctores y hoy, señores, hemos amanecido con una noticia buena. Ayer se reunió el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero antes de continuar hablando de esas buenas noticias, nosotros tenemos que introducir a un amigo, a un colega, a un profesor, pasado decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, pasado presidente de las residencias médicas, ¿cómo se llama? Consejo Nacional, El Consejo Nacional de Residencias Médicas, el profesor y amigo Mauro Canario, quien es prácticamente ya de nuestro programa, porque... Ecoproductor. Ecoproductor. Muy buenos días, gracias. Mauro, muy buenos días por estar con nosotros a las 6 de la mañana en Hablan los Doctores. Bueno, muy buenos días o muy buena madrugada, como ustedes lo consideren mejor, y muy contento de estar aquí, dispuesto a lo que ustedes decidan. ¿Qué significa eso que dice el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que los fármacos ya no estarán limitados por la dosificación rígida y estricta que decía el catálogo, sino que ya pues tenemos los médicos la prerrogativa de establecer la dosis que consideramos y ese incremento sustancial de 3 a 8,000. Yo todavía, que soy gandío, como dicen en Altamira, entiendo que debe ser ilimitado, pero ciertamente que es un paso grande. Yo creo que sí, toda iniciativa en el marco de la seguridad social que promueva, facilite el aumento de cobertura, el incremento de cobertura de los servicios y sobre todo de un renglón tan sensible como es el de los medicamentos que golpea fuertemente a la economía de las personas, de las familias, de los hogares, es bien recibida. Sabemos que debe ser más de ahí, pero eso es un paso de avance. Claro. Y creo que con esa iniciativa pues también el médico pues tiene un poco más de posibilidad de prescribir los fármacos de acuerdo con las necesidades de la condición clínica del paciente, con menos restricción desde el punto de vista del costo del medicamento, de las especificaciones, y más bien en función del principio activo que él necesita para poder atacar la dolencia del paciente. Ese aspecto yo lo considero importante porque además de contribuir al incremento de cobertura en términos de medicamentos, pues tiene que impactar en la capacidad resolutiva del médico a través de la terapia farmacológica. Mira, hay otras cosas que se lograron ayer y eso es lo que tiene que ver con la cobertura de hasta $1.000.000 del neonato. Como conocemos, nosotros tenemos una alta incidencia de prematuridad en nuestros... ¿Qué es el neonato? Usted el neonato es pediatra. Bueno, ¿qué es eso del neonato? Es el recién nacido hasta los 28 días. La principal mortalidad por nosotros en la República Dominicana, el 80% de mortalidad infantil es en los neonatos y sobre todo en los neonatos precoz, es decir, en los primeros 7 días. Nacen prematuros
implica que tienen problemas de dificultad respiratoria porque no están desarrollado el aparato respiratorio adecuadamente. Muchas veces hay que ponerle ventiladores, en fin, cardiopatía, problemas de malformaciones. Todo eso conlleva que esos niños tienen problemas de alto costo. Resulta que se aprobó $1 millón para el manejo de esos neonatos. O sea que cuando tenemos, a ver si nosotros empezamos a sacarle punta. Mauro, tú como pediatra y como una persona que ha estado involucrado en tantos procesos interesantes en la universidad, siendo de la facultad la figura más importante hace un año atrás, y en los roles que ha tenido, ¿qué significa esto? Que un producto hasta los 28 años, hasta los 28 días como neonato, después de ahí, entonces sería que aumentaría la misma proporción después de los 28 días, porque hay casos que no se resuelven con $1 millón. No, desde luego. Pero la proporción, tú dices, la proporción en términos de cantidad o de los padecimientos. No, se aprobó, Nelson, hasta $1 millón, ¿verdad? Para tratar cualquier patología de un recién nacido. Pero del neonato, lo que significa que después de los 28 días, ¿es que queda descubierto? No. Mire, eso es muy importante porque recuérdate, en el enfoque de riesgo de la epidemiología, de la medicina en sentido global, se toma como indicador la situación de vida y de salud del niño durante el primer año. Por eso tú oyes que se habla de la tasa de mortalidad infantil como indicador de los sistemas de salud y indicador socioeconómico. El riesgo aumenta mientras más cerca está el nacimiento, la edad del individuo, del nacimiento, el riesgo aumenta. Por ejemplo, en el primer año el niño va a tener el mayor riesgo. Dentro del primer año es obvio que los primeros 6 meses va a tener más riesgo. Los primeros 2 meses, el primer mes, los primeros 28 días, los primeros 10 días, los primeros 7 días. De manera tal que esa etapa del neonato, como bien la describió el doctor Nelson Monegro, es de alto riesgo y es tributaria de la alta mortalidad infantil en todos los países del mundo. Por tanto, dado el hecho del gran riesgo de enfermedades de alta letalidad, como las enfermedades infecciosas respiratorias, las sepsis, las infecciones generalizadas del niño y otros procesos neuroencefálicos que tienen que ver con procesos infecciosos y como dijo él también, con cardiopatía congénita, que muchas veces son de muy alto costo, que la población no puede solventarlo, necesitan de que haya un soporte económico para poder enfrentarla. Y el hecho de que se haya llevado a $1 millón plantea la prevención y resolución de problemas en una etapa crítica del individuo, como es el niño menor de 1 año de edad y específicamente los neonatos. Mauri y Mauro, fíjate, adicionalmente, como dicen, como si todo eso fuera poco, sí. Realmente el abordaje va a ser integral de las enfermedades. Usted recuerda que hay procedimientos, o hay análisis, o hay tratamientos que no están incluidos. Pues resulta que también se cambió eso y ahora el abordaje de toda enfermedad es integral. ¿Y qué significa eso? Eso significa que está cubierto con los topes financieros que tienen, desde la promoción, prevención, el diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación. Es decir, todo incluido. Esto no es que si para esta enfermedad nosotros necesitamos este procedimiento diagnóstico, tiene que estar incluido. Si para esta enfermedad nosotros necesitamos estos medicamentos, tiene que estar incluido. Es decir, es el abordaje integral. Esa es la coherencia del cuadro básico de medicamentos con los padecimientos de riesgo que puede padecer el individuo. Desde luego. Y óyeme, Amaury, tú que eres una persona que trabaja usualmente con pacientes de trauma y siempre ha sido una gran ausencia el tema del material de osteosíntesis, las placas, los tornillos, los clavos. No, están incluidos hoy. Eso es una excelente noticia. ¿Sabe por qué? Porque la corrupción más galopante que hay en nuestros hospitales de trauma viene precisamente ligada a que los pacientes no tienen cobertura de ese material en muchas ocasiones. Entonces, la mafia que se da en los hospitales
donde le dicen al paciente, mire, yo tengo unos clavos acá que no son muy nuevos, que podamos, a veces ni le dicen eso. No, no le Óyeme, dicen la nada. mafia que existe, entonces va a terminar. Yo pienso, señores, ya finalmente, para cerrar con estas noticias, que son sumamente interesantes respecto de las estrategias de reducción de la mortalidad infantil. Muy importante, muy interesante esas noticias, y quiero brevemente repetirla. Tenemos que de 3,000 pesos por resolución en el día de ayer en una reunión donde participó el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pues se llevó a 8,000 pesos. El hecho de los neonatos aumentarle a 1 millón de pesos en esos primeros 28 días que son tan críticos, y el manejo integral, que probablemente es lo más significativo de todo esto. Señores, tenemos que Aprovechar a Mauro. A Mauro, pero Mauro. ven acá. nosotros queremos saber algo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahora mismo, tiene una situación de revés. Y nosotros que somos, los tres somos egresados de esa universidad, y tú y yo que somos profesores actualmente, vemos con mucha preocupación que se haya aprobado en primera y en segunda lectura en la Cámara de Diputados el proyecto del examen único de competencia. Queremos ver cuáles son los beneficios que aporta esta nueva realidad y los perjuicios, cuáles son los peligros que tenemos. Y vamos entonces a aprovechar el resto del tiempo para que tú abordes este tema, por favor. Muy bien, debo hacer una ligera corrección. El revés no es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, pero le quitaron el examen. El revés Mauro. es del país. Ah, bueno, entonces es peor. Es peor, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución educativa del Estado Dominicano, entiéndase bien, es la universidad del Estado que forma los recursos humanos que requiere el país para poder trillar las expectativas de desarrollo cultural, educativo, social y científico, de manera tal que la universidad no tiene un fin en sí mismo cuando no sea cumplir con ese error. Es muy lamentable, y yo lamento mucho que una noticia tan importante como esta que acaba de introducir el doctor Nelson Rodríguez Monegro, tengamos nosotros que hablar de un tema como este. ¿Por qué? Porque es una iniciativa del Congreso de la República Dominicana que entiendo yo que lesiona la salud del pueblo dominicano y también trastoca, vamos a decir, trastorna lo que es el funcionamiento adecuado de la educación superior en República Dominicana. ¿Por qué razón? Se habla del examen único de competencia para el ejercicio de la medicina dominicana. Si nosotros queremos analizar la eficiencia de un proyecto legislativo, tendríamos que partir de indicadores muy precisos. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza, el alcance y la congruencia de ese proyecto? ¿Cuál es la viabilidad? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la base legal? Fíjate, por ejemplo, que se habla de examen único de competencia, pero resulta y viene a ser que los médicos dominicanos, en los planes de estudio, la currícula de la formación de los médicos dominicanos no está basada en competencia, sino que está basado fundamentalmente en objetivos. Entonces, ¿de dónde ha sacado este legislador esto de examen de competencia cuando no hay ninguna competencia? Lo que hay son objetivos. Bueno, pues probablemente lo vio en un proyecto de otro país o por el internet. Bueno, número 2. Se habla del examen de competencia. Y eso coloca entonces a nuestros médicos en desventaja cuando nuestra currícula no se define en base a competencia, y ahora ese muchacho que va a salir, tiene que exponerse a un examen de competencia. Obviamente, yo creo que sí, que debería ser de competencia, pero eso es parte de la reforma educativa, que la tiene que auspiciar el MESI, que también está errado en este proyecto. La posición del MESI está errado. Sí, señor, está errada. La vamos a analizar. Número 2, se habla de examen único de competencia, subrayo eso, pero cuando tú lees el proyecto a fondo, tú te das cuenta que no es solamente competencia. Se está regulando el ejercicio de la medicina en la República Dominicana, porque eso toca la reválida de títulos de los profesionales que estudian en el extranjero. Entonces, cuestiones que están reguladas por ley.
ese aspecto de la reválida está consignado en el artículo 93 de la ley 4201, que es la Ley General de Salud. Por tanto, ya no quiero usar un adjetivo, instrumento jurídico ya de por sí está modificando una ley orgánica, que es la ley 4201, la ley de educación de salud de la República Dominicana. Pero no es solamente la regulación. Entonces entrarían en contradicciones esas dos leyes. Pero obviamente, pero no solamente el ejercicio legal de la medicina, también la formación de los médicos especialistas, el régimen de residencia médica, que eso está consignado en la ley 139-01, que es la ley que rige el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, otra ley orgánica. Pero no solamente se queda ahí, también toca el ejercicio de la medicina en lo que respecta a un aspecto fundamental de la salud, que es la atención primaria en salud, que la ley 8701, que es la Ley General de Seguridad Social, establece la atención primaria como la puerta de entrada al sistema, y este mamotreto jurídico, ya tengo que lamentablemente que decirlo, altera también esa prerrogativa de alto nivel de la ley 187-01, lo que quiere decir que esto es un megaproyecto que de una forma u otra viene a modificar o a establecer una especie de reforma de la salud y también de la educación superior. Fíjate que en el ámbito de la salud existe lo que se llama la participación intersectorial. Cada vez que se va a discutir algo en salud es un sector muy complejo. Lo mismo en la educación. ¿Y cómo es posible que un legislador venga y por motu propio elabore un proyecto con una base jurídica pobre, yo diría prácticamente ilegal, y que puede ser objeto de un recurso constitucional, porque se está violentando, se está modificando leyes orgánicas con una ley que no es orgánica? También en el aspecto de la misma educación superior, cuando tú ves, por ejemplo, la resolución del Ministerio de Salud Pública, los mismos argumentos que está dando el Ministerio de Salud Pública y la propia MESI son los argumentos para no aprobar ese proyecto. Vámonos a la pasantía. Pero no lo mencioné. También el proyecto se lleva a la pasantía rural. Y la pasantía rural ya, o sea, ¿no entiendes, Mauro, que la pasantía cumplió su razón de ser? ¿Y qué? Vamos a suponer, como pregunta, bueno, ¿no? pero siempre nosotros tenemos que partir de una base científica. Claro. Para llegar a esa conclusión debió evaluarse. Y la pasantía, que está basada en la ley 146 de 1967, modificada por la 478 de 1973, nunca fue evaluada. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una conclusión de que ya cumplió su rol si tampoco ha sido evaluada? Pero fíjate lo que dice la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Una de las justificaciones que está dando es que bueno, que la pasantía ya debe desaparecer, porque de todas maneras esta pasantía no ha contado con una supervisión. Pero venga acá, el rol del Congreso, uno de los roles del Congreso es la legislación, el otro es la representación y la fiscalización. Si usted entiende que hay un proceso, que hay un programa, que hay una iniciativa que impacta una parte tan sensible como la salud de los dominicanos, pues entonces su rol de fiscalización tiene que expresarse de esa forma. Entonces, fíjate, un segundito, Nelson, para no perder la idea, te paso ahora mismo. Fíjate la mala señal que está enviando el Congreso de la República Dominicana. Está diciendo que porque hay una alteración de un proceso, de un programa, la mejor medida es quitarlo. Y le está echando la cuava precisamente a la Pero ministerio. recuérdate que una de las instituciones más desprestigiadas de la República Dominicana es el Congreso. Hoy nosotros se nos va a olvidar de que proyecto, iniciativa de alcance nacional ha sido aprobada sin una lectura en el Congreso. Entonces, lo que está diciendo es que si hay algo que necesita ser modificado porque no funciona bien, lo que hay que quitarlo, pues entonces el Congreso no está funcionando bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay que quitarlo. Mira, realmente eso debe ser objeto de una exhaustiva, digamos, investigación. Exactamente, yo creo que sí. Fíjense, yo soy partidario de la eliminación de la pasantía. Ahora, eso implica, a mi modo de ver, una reestructuración, por ejemplo, del internado, que implicaría necesariamente
que tenga un componente importante de esos ciclos que tiene internado de atención primaria, por un lado. En segundo lugar, el motivo a nivel congresual fue el tema del examen de residencias médicas, que apenas en el último solamente lo aprobaron con más de 65, el 18%. No llegó a un 20%. No llegó a un 20%. Perdón, Néstor, yo creo que no, porque ese proyecto, recordemos que ese proyecto existió antes y que el diputado Elpidio Báez, que Elpidio Mesopotamia, porque fue el mismo Elpidio el que cuando el ciclón de mi pueblo, la Mesopotamia, él dijo que no iba a haber ciclón y murieron centenares de personas. Ese proyecto viene de más lejos, no viene de este último examen. No, yo no sé que lo que catalizó fue el tema del examen. Vamos a decir. Porque fíjate, sí yo vivo criticando que, por ejemplo, la Cámara de Diputados o el Congreso a veces intervienen cosas que no son de su competencia. Exactamente. Porque eso no es, existen aquí dos instituciones, por un lado el Ministerio de Salud Pública, por otro lado, digamos, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, las instituciones rectoras, las universidades, el colegio médico, desde luego, que son las instituciones que tienen, o los actores, vamos a llamarle así, que tienen que ver con toda esta normativa. Son esas instituciones las que tienen que ver y de ahí emanar el proyecto. Si bien es cierto que un legislador tiene la potestad, efectivamente, dentro de sus funciones de legislar, no menos cierto que la más de las veces no cuenta ni con el expertise, ni con los conocimientos. Ni la asesoría. Exactamente. Ni la asesoría de esas instituciones. Entonces, pero déjame decirte, algo que tú no has mencionado y que para mí sí es grave, es decir, se supone que la MESI y las universidades que tienen facultad de medicina han establecido una currícula, que es la que se corresponde con la formación de un profesional. Así. Una vez ha cumplido ese estudiante con ese proceso formativo, esa persona es un profesional. Entonces, resulta ahora que le van a dar un examen porque tiene que ver con el tema también del S4. Es decir, después que él cumplió con todo ese proceso de formación, con todos los requisitos que ha establecido la MESIT y las propias universidades en esa área, él tiene que tomar ese examen. Si no lo aprueba, entonces él no tiene C4. Si no tiene C4, no puede ejercer medicina. ¿Qué te parece eso? Déjame decirte algo de la pasantía, y lamento estar en desacuerdo contigo. No, eso es lo interesante. Aunque sí estoy de acuerdo que si se tomaran las medidas, ¿verdad? Si tú me dices a mí, la pasantía cumple con tales y tales funciones. Si nosotros logramos esas mismas funciones con otra iniciativa, yo estaría de acuerdo. Pero, señores, cuando se habla de la pasantía rural, tenemos que acordar que es la primera vez que el personal de la salud, de la medicina, el médico en este caso, el médico, está en capacidad de realizar un acto médico asumiendo la responsabilidad de sus acciones, que eso es un comportamiento aprendido, eso hay que aprenderlo, porque en el internado el estudiante no es responsable del paciente, para eso está el cuerpo, los médicos de base del hospital de conformidad con la ley 6097 que rige el ordenamiento del cuerpo médico hospitalario. No, entonces, y no hay una irresponsabilidad de parte de nosotros, del sistema como tal, decir, bueno, mira, como se expone el médico en la pasantía a una actividad ya donde él es responsable, pero que él no tiene un instrumento legal para ejercer la medicina. Sí, pero es más fácil el organismo legislativo, que es la Cámara de Diputados y el Congreso, buscarle una salida a eso, que quitarlo. Licencia. Porque mira, por ejemplo, y la medida que está tomando... Mauro, escúchame un momentito, tenemos todavía un tiempecito. Fíjate qué ocurre. El tema viene de que, ¿cómo surge el tema de la pasantía? Como muy bien tú expresabas, fue en un momento determinado, no teníamos el número de médicos para ocupar posiciones en áreas rurales. Así surge. Así es. Sí. Fue un mecanismo de obligar. Ahora, ¿qué resulta? Que se están graduando 2.300 médicos por año. Segundo, es decir, aquí no hay un problema de médicos, ya en términos de cuantía. Ya hemos superado eso, lo que hay un problema de distribución de los médicos, que es otro tema. Entonces, resulta que para mí es lo mismo mandar el médico recién graduado con ese cuarto que sin ese cuarto. Al contrario, cuando le doy el S4 sin la pasantía, entonces yo le estoy dando mayor apoyo a ese médico desde el punto de vista legal. Exacto, es decir, yo entiendo igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno dice, bueno, si la pasantía implicaba un acompañamiento
Porque ¿qué es lo que pasa? El pasante va a una unidad de atención primaria o clínica rural, como le llamaba anteriormente, y va solo, es el médico lugar. Es más, yo llegué a ir a un área rural como interno en el ciclo social. Pero tú lo estás diciendo. Y era el médico. Perdón, si va solo es una irresponsabilidad del ministerio, porque se supone que el programa de pasantía rural tiene que estar supervisado por el director regional. Entonces no ha cumplido, entonces no es el pasante que no ha cumplido, es el ministerio. Entonces déjame decirte algo. Estamos promoviendo la atención primaria. Nelson, ustedes mismos han dicho en el Ministerio de Salud. No, déjame decirte. Por eso yo estoy de acuerdo en quitarla. Te voy a decir déjame decirte. Ustedes mismos han dicho que han tenido dificultades porque los médicos no quieren ir más de 2 días al interior. Nelson, el médico pasante está a los 365 días en la clínica rural. O sea, vete a Guayajayuco. Vete a la Sierrecita, vete a Río Limpio, vete a las aguas de Elia Piña y dime tú que tú puedes garantizar que un médico esté las 24 horas prestando atención a la comunidad rural. Si ustedes quieren llevar a cabo un incremento de la cobertura de vacunación, dile a un médico asistente que suba a la montaña o que haga una jornada casa por casa para vacunar. Si ahora hubiese que buscar los pacientes febriles, la lucha contra el dengue, búscate un médico asistente que te vaya a hacer un levantamiento comunitario y un rastreo de eso. No lo va a hacer, Nelson, no lo va a hacer. Oye, porque eso implica la transformación en lo que respecta a política de recursos humanos. Pues entonces hagan eso primero y después quiten lo otro. Óyeme, es lo que te quiero decir. El ministerio como tal no es quien ha producido no es quien ha producido la modificación del sistema. ¿Y quién es que lo ha producido? No, el Congreso ha tomado la prerrogativa de manera unilateral. Fíjate que bueno, eso es lo que estoy diciendo. Fíjate que producto y en un régimen de derecho las decisiones estatales de políticas públicas deben ser unilaterales. ¿O para qué están los organismos rectores? En este caso el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Para qué está el Colegio Médico? ¿Para qué está la Universidad del Estado? Es para que un diputado se tome la prerrogativa de legislar para modificar todo. Mauro, ¿cuál es el ¿O es por una mayoría mecánica que se van a tomar las decisiones en el Congreso? Mauro, una pregunta. Ahora se le pasa el pandero al Senado de la República. Entonces, a propósito del Senado, ven acá, ¿y por qué si se aprobó en 2 lecturas la modificación de la administración de los fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, perimió en la legislación pasada porque el Senado no lo aprobó y ahora el Congreso es tan ágil para tomar medidas que no benefician a la población y sin embargo, como estas medidas favorecen a los empresarios bancarios, entonces ¿por qué ahí no toman la medida? ¿Cómo es eso, Bueno, Mauro? porque se aprobó en la legislación pasada que el monto de administración de los fondos de pensiones debía bajar de un 30 a un 15%. Que es lo que los bancos, que son los que administran los fondos de pensiones, están ganando millones y millones porque ahora mismo tenemos en el país una suma de 275 mil millones de pesos, un poco más, porque el dato que te estoy dando es como de 3 meses atrás, y sin embargo, ellos están cobrando un monto altísimo de un 30%, sin embargo, se aprobó bajar ese 30 a un 15, pero lo aprobó la Cámara de Diputados y no lo ha aprobado el Congreso, perimió la legislación pasada y eso beneficia a la población y los senadores y los diputados son representantes de las provincias, de los municipios. Entonces, si van a jugar una función de representación, es para beneficio de la población que ellos mismos representan, pero aquí están legislando en beneficio del capital. ¿Por qué? No sabemos. Señores, hemos estado en el día de hoy con nuestro querido amigo, el profesor doctor Mauro Canario Lorenzo, quien el tiempo con estos 2 colosos, 2 pediatras que lo que menos son es pediatras, porque esta gente son expertos en políticas de salud, ambos, Nelson Rodríguez Madero como pues parte de la familia, integrante de Hablan los Doctores, y el doctor Mauro Canario, que casi es de esta familia porque ha estado en varias ocasiones y pretendemos, porque nos hemos quedado muy cortos, el tiempo se nos ha ido y queremos entonces ver cómo esta decisión del examen único de competencia y estas informaciones interesantes que Nelson ha dado del aumento de la cápita en el día de ayer de 700 algo a 900 algo de pesos,
el aumento de la cobertura de 3,000 pesos a 8,000 pesos y sobre todo el plan integral de estrategia de protección al neonato hasta 1 millón de pesos. Son noticias interesantes, pero el tiempo se nos ha ido y tenemos por ahí atrás un gendarme, un hombre grande que está haciendo impresión con su cuerpo y tenemos que irnos. El lunes que viene, señores, entonces estaremos de nuevo. Pero recuerden que el día de hoy el Estado Dominicano ha declarado, Nelson, la Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, así que súmese y sea un coadyuvante para mejorar la calidad, la salud que todo el mundo se quite de la población dominicana, eliminando los criaderos de mosquitos. Reitero, con eso eliminamos mosquitos, eliminamos el dengue y la muerte por dengue. Señores, vámonos, nos vemos el próximo lunes. Pasen buen fin de semana. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.